Hola a todos, bienvenidos una vez más a Atendidas con Bandidas. Yo soy Ania y bueno, antes de entrar de lleno al tema de hoy, un pequeño anuncio parroquial que es que la cuenta de Instagram ya pasa a llamarse Puente Ataraxia. ¿Qué quiere decir? Que nos expandimos más, que ya no solamente se trata del podcast, sino que trataré de estar subiendo meditaciones, quizá clases de yoga, contenido en general de distintos aspectos dentro de este camino espiritual que ustedes puedan utilizar, incluso audios subliminales, que estoy en el proceso todavía de la creación. Pero el podcast lo van a seguir encontrando en todas las plataformas, en su plataforma favorita como Puente Ataraxia. No, como Tendidas con Bandidas. Entonces, Tendidas con Bandidas se queda el podcast y la cuenta pasa a ser Puente Ataraxia, siendo el podcast Tendidas con Bandidas parte de Puente Ataraxia, que ya es un proyecto más holístico que engloba más cosas. Sin más, vamos a este tema de hoy, que para mí es un tema maravilloso, interesantísimo, que ha sido ya tratado por filósofos por miles de años, y es el tema de la dualidad mente-cuerpo. Primero les preparé unas definiciones, ya saben que aquí nos encantan etimologías, definiciones y cualquier cosa que nos pueda ayudar a profundizar en el conocimiento para ver de qué estamos hablando. Primero, el cuerpo. Cuerpo, si nosotros buscamos la definición normalmente, nos va a decir que es un conjunto de las partes que forman un ser vivo. Ahora, esta es una definición, digamos, sencilla en el sentido de que no nos está diciendo qué partes o cuáles son estas partes o cómo se considera que son estas partes. Es decir, no hay una especificación en que si son partes físicas, si son partes no físicas, si son sistemas, si no son sistemas, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, cuando hablamos del cuerpo humano, hablamos de el sistema nervioso. Y si bien el sistema nervioso en sí es un concepto, o sea, porque el sistema nervioso es la forma en la que humanamente o racionalmente clasificamos el conjunto de procesos que llevan a cabo ciertas partes de nuestro cuerpo, el sistema como tal no existe en el sentido de que es un concepto que nosotros utilizamos, los humanos, seres humanos, citando a un libro que se llama El Proyecto Atman, del cual ya les he platicado varias veces. El ser humano se interesa mucho más por los conceptos que por las cosas. Entonces, llamamos y nombramos este sistema nervioso, y quizá cuando hablemos de las partes del cuerpo decimos que el ser humano está compuesto de sistemas, entre los cuales incluyen el sistema nervioso, el sistema digestivo, etcétera. Pero si se fijan, todo esto en realidad suele ser demasiado abstracto. El ser humano es muy abstracto y tiende a querer poner lógica, nombres, límites en las cosas para poder entenderlo, lo cual es un proceso normal. Pero este preciso episodio se trata de cómo puedo bajar todo aquello que existe en una nube racional y que solamente se expresa de manera racional a mi cuerpo, a mi ser, a aquello que busco siempre entender de forma intelectual. ¿Cómo lo puedo llevar hacia una integridad mucho más profunda? Porque a final de cuentas lo intelectual tiene ciertas limitaciones que justamente hablaremos de ellas a continuación. Entonces, cuerpo, conjunto de las partes que forman un ser vivo. Mientras que la mente, si buscamos esta definición, hablamos de un conjunto de capacidades intelectuales de la persona, o bien parte del ser humano en la que se considera que se desarrollan estas capacidades. De entrada vamos a parte. Cuando decimos parte, el significado literal de la palabra parte, partir, ¿no? Cortar, quitar, significa que había una unidad, que había una integridad en un inicio y que esta después fue separada y ya se fueron clasificando sus partes. Entonces tenemos que la mente es parte del ser humano. Y si ya dijimos que el cuerpo es el conjunto de las partes que forman un ser vivo, entonces, de acuerdo con estas definiciones, la mente pasaría a ser cuerpo. La mente es cuerpo en este caso, porque el cuerpo es el conjunto de las partes que forman un ser vivo. Entonces, mente, parte del ser humano en la que se considera que se desarrollan estas capacidades, ¿ok? Ahora, es una parte abstracta, no podemos ubicar la mente en el cerebro, si bien ahí se desarrolla mucha de la actividad neurológica, realmente el sistema nervioso está por todo el cuerpo. Entonces, no porque el cerebro emita ciertas frecuencias, ciertas energías particulares, significa que sea el origen, porque trabaja en conjunto con todo el cuerpo. Entonces,
el cuerpo en su totalidad forma parte del sistema nervioso, el sistema nervioso en su totalidad forma parte del cuerpo y de la misma forma entonces la mente forma parte del cuerpo en su totalidad. El alma, por otra parte, es una entidad abstracta tradicionalmente considerada la parte inmaterial que junto con el cuerpo o parte material constituye al ser humano. Se le atribuye la capacidad de sentir y pensar. Bueno, en este podcast creo que no vengo yo a convencerlos de que creamos en la existencia del alma o creamos en la existencia del espíritu, porque creo que todos estamos aquí en la misma página, en el mismo canal. Y si aún no crees en eso o quizá estás en el camino de tratar de entenderlo, tal vez incluso esto sea bastante una guía hacia cómo caminar y transitar este camino que, como ustedes también tienen como contexto, yo solía ser una persona atea, sumamente racional, científica hasta cierto punto, quizá no científica, pero sí muy política, muy social. Y todo esto para mí era completamente absurdo, desconocido, hasta que me adentré realmente en eso a través de una forma racional. Pero no porque mi entrada en esta sea una forma racional significa que siempre tienen que ser mi aproximación. La aproximación racional te permite llegar hasta cierto punto, pero hay un momento en el cual tienes que soltarla por completo para permitir entrar aquello que de verdad va a hacer y generar un cambio completo en ti como persona, como ente, como alma. Me gustaría entonces a estas tres definiciones que son la triada de las visualizaciones de los debates filosóficos de qué onda con el cuerpo, mente y alma, son entidades separadas, habitan ambas el cuerpo, está el alma dentro del cuerpo, el cuerpo está dentro del alma, o qué onda. Hay un concepto que también podemos adentrar desde la perspectiva científico-biológica, que es el concepto de homeostasis. El concepto de homeostasis, tal cual la definición, es el conjunto de fenómenos de autorregulación conducentes al mantenimiento de una relativa constancia en la composición y las propiedades del medio interno de un organismo. En palabras sencillas, es el equilibrio, el proceso de equilibrio que tiene cualquier ser vivo entre todas sus partes. Entonces, si ya hablamos de que la mente forma parte del cuerpo, porque es la parte del ser humano en la que se considera que se desarrollan estas capacidades, y hablamos de que quizá el alma es la parte inmaterial que junto con el cuerpo constituye al ser humano, entonces hablamos de que la homeostasis, este proceso de equilibrio, no solamente es entre todos los procesos biológicos, físicos, materiales, químicos que suceden en nuestro cuerpo, sino también el conjunto junto con estos elementos que llamamos normalmente mente o alma. Ahora, dentro de este debate, digamos, dualista o monista, como normalmente se suelen referir los filósofos, hay quienes dicen precisamente que estas son entidades separadas y marcan mucho. Y esto empieza a marcar entonces ya el inicio de distintas tradiciones esotéricas que tienen esta dualidad o trinidad también muy marcada, como los gnósticos, por ejemplo. O incluso también el catolicismo. El catolicismo también tiene una especie de trinidad muy marcada o de una separación entre quizá lo que sea el cuerpo, el alma y la mente. No hace tanta alusión a la mente, pero sí a esta dualidad existente entre el cuerpo y el alma. Y para mí, como ya hemos hablado, y si gustan pueden ir a escuchar el episodio de la dualidad, la ilusión de la dualidad. Cualquier idea de separación es una ilusión. Y cualquier religión, que prácticamente son todas, específicamente las religiones monoteístas, no tanto hablando como de las cosmovisiones arquetípicas ancestrales, que esas quizá tenían un sentido de unidad mucho más pronunciado, pues en realidad son fuente de manipulación. O sea, son fuente de manipulación el hacernos creer que existe una separación muy marcada entre alma y cuerpo, porque cualquier separación crea una disociación y entonces yo crea que no está separados, crea que yo no tengo poder sobre ello, crea que existe un poder externo sobre mí y no pueda yo fundirme en la totalidad y ser uno con estos elementos. Entonces, bueno, este problema mente-cuerpo a lo largo de la historia filosóficamente se ha tratado como el problema dualista o monista.
Entonces, pues bueno, tenemos filósofos como Descartes, tenemos filósofos como Platón, quizá de los más relevantes que han mencionado este debate, pero vamos yendo como un poquito más concretamente hacia el monismo. El dualismo, pues ya sabemos, separa. Cualquiera de separación es ilusoria, si bien nos ayuda a comprender. No estoy diciendo que la separación sea mala, la separación nos ayuda siempre a comprender. Separar para reunir. Este era el dilema de los antiguos alquimistas. Solve et coagula son las palabras que tiene Baphomet en sus brazos. Solve et coagula. Creo que me las voy a tatuar. Disolver y coagular, o sea, disolver lo que está separado para coagular. Cuando se coagula, se vuelve uno solo, uno nuevo. Entonces, lo que se buscaba dentro de la filosofía alquimista, cuando se decía que se buscaba crear el oro filosofal a través de la unión de los metales, o sea, no creo que no puede ser más obvio. Normalmente la unión del mercurio con el azufre, siendo el mercurio una representación de la polaridad femenina y siendo el azufre una representación de la polaridad masculina, que no son más que fuera de estereotipos de género y de las miles de ideas que nuestro cerebro se pueda forjar al respecto. En realidad no son más que dos formas, las dos formas en las cuales se manifiesta la existencia ilusoriamente, en las cuales manifiesta esta separación, porque todo lo que existe existe gracias a la separación, o sea, es dialéctica, ¿no? No puede existir algo sin pensar en lo contrario. Si no, no existiría. Entonces, de forma que existe el mundo en que lo conocemos, necesitamos esta separación. Sin embargo, esta separación no es el cuento real, no es la historia subyacente, no es la energía primera, no es la causa primera. La causa primera es una. Y esa una decide multiplicarse y manifestarse en distintos polos y distintas formas para poder autoconocerse, reconocerse y crear conciencia y reflexión sobre sí misma, que pues es esto de la broma cósmica, ¿no? La razón por la cual estamos todos aquí, que es como pues para vernos en un espejo, morirnos de la risa y listo, ya está. Obviamente un poco simplista, pero si se ponen a pensarlo o a sentirlo quizá, porque en este podcast se trata de disolver la separación entre lo que pienso y lo que siento. Si nos ponemos a sentirlo, veremos que quizá ahí se encuentran muchas respuestas. Entonces, hablábamos del dualismo y el monismo. Reciben el nombre de monismo las posturas filosóficas que sostienen que el universo está constituido por una única sustancia, causa o sustancia primera, la causa primera. Según los monoísmos espiritualistas, o sea, esta rama del monismo que se enfoca no solamente en la causa primera material de todo lo que existe, sino en la causa primera espiritual, aquello que quizá no es visible, porque obviamente si entramos en este mundo de la dualidad comprendemos que si existe lo visible, también existe lo invisible, existe siempre esta causa primera. Entonces, el monismo espiritualista dice que todo lo que existe es percepción, que es algo que ya sabemos aquí, es la misma tesis de la caverna de Platón, es la misma tesis de Matrix, es la misma tesis de Inception, es la misma tesis de La vida es sueño de Calderón de la Barca, es la misma tesis de, bueno, o sea, un sinfín de elementos en la cultura popular que hablan y que revelan esta verdad y que no las recuerdan porque a veces se nos olvida. En palabras de Berkeley, esse est percipi. Ser es ser percibido, es decir, la realidad consiste en percibir o ser percibido, así que no tiene sentido afirmar la independencia de cuerpo o materia, puesto que todo es percepción. Ok, esto creo que soluciona el problema, ¿no? Quizá algún filósofo podría decir, bueno, qué solución tan simplista, si todo es percepción, entonces nada existe, entonces no tiene sentido debatir filosóficamente. Bueno, pues sí, creo que yo podría estar de acuerdo con esa afirmación, porque podríamos esa energía que normalmente gastamos en discutir si todo es predeterminado, si hay libre albedrío, si hay una unión cuerpo, alma, espíritu, si son dos cosas separadas, si, no sé, si la energía masculina está del lado derecho o está en el izquierdo, podríamos quitarnos de todos estos debates desde mi perspectiva, no inútiles porque cierto propósito cumplirán, pero sí que quizá no nos llevan a enfocar nuestra energía en aquello que realmente importa, y eso que importa para mí, desde mi perspectiva, es esta integración de yo conmigo, con mi cuerpo, de dejar de pensar que mi cuerpo, mi mente,
y mi alma están separados, porque entonces significa que tengo primero que trabajar en mi cuerpo, luego tengo que trabajar en mi mente, luego que tengo que trabajar en mi alma, en mis vidas pasadas, y entonces cuando trabajo en mi mente me pongo a hacer shadow work y me pongo a trabajar en el ego y me pongo a trabajar en el ego espiritual, y para trabajar mi cuerpo me pongo a hacer ejercicio, me pongo a hacer yoga, y para trabajar en mi alma me pongo a meditar, a sanar lazos kármicos, o sea, como si fueran cuestiones separadas. Pero no, nuevamente, y como lo hemos dicho miles de veces y creo que jamás me cansaré de repetirlo porque ha sido la verdad más reveladora que ha llegado a mi vida, es: no hay separación. La idea de separación siempre ha sido y siempre será una absoluta y completa ilusión. Y es hermoso, otra vez, vamos, ya lo hemos mencionado, pero iremos nuevamente a la etimología de la palabra ilusión, eludere. De aquí son raíces de otras palabras como lúdico, ludoteca, es decir, que es un juego, es una dinámica. Entonces, que sea una ilusión no significa que sea falso, significa que es un juego, que es una especie de truco de magia. Eso es lo que es la ilusión, eso es lo que es la dualidad, es un truco de magia. Un truco de magia que pues tú le crees al mago que te está ahí haciendo el show, pero una parte de ti en el fondo sabe que debe haber algo más que lo que estás viendo. Y eso es justamente lo que pasa con el aspecto dualidad-unidad. Entonces tú ves la dualidad, vives la dualidad. Ojo, no la estamos negando, nuevamente. La dualidad es un proceso fundamental, bellísimo y maravilloso para percibir, vivir la existencia como la vivimos. De otra forma, no podríamos existir. Pero es importantísimo y necesario subyacer y existir a través de esa unidad, que es lo que mantiene todo en perfecta conjunción y en perfecta homeostasis. Cuando tengo una enfermedad, a ver, entonces ahora vamos como a desentrañar esto, que de hecho me gustaría buscarles ahorita mismo la etimología de patología. El término, bueno, sí, patos, enfermedad. El tratado de la enfermedad. Bueno, ahorita les busco bien el significado de patología, pero a final de cuentas cuando tenemos una enfermedad sucede porque hay un desequilibrio en nuestro cuerpo que se empieza a somatizar, o sea, empieza a tener un efecto ya, digamos, físico. Aquí encontré una definición que me pareció muy interesante, bueno, algo que compartió un médico en un congreso de medicina, que decía que la enfermedad es una desarmonía entre cuerpo, mente y espíritu. Entonces, cuando esta desarmonía existe entre estos tres elementos, sería exactamente igual que si hubiera una desarmonía entre mi sistema cardiovascular, mi sistema nervioso y mi sistema digestivo. Por supuesto que mi sistema digestivo está funcionando a un ritmo diferente al de mi sistema cardiovascular y diferente al de mi sistema nervioso. Hay una desarmonía, no cumplen sus funciones, no están en homeostasis y no se realiza el objetivo corporal en su totalidad. Y es ahí donde los doctores quizá revisen particularmente un sistema o revisen el otro para ver, o quizás se vayan más hacia el zoom, hacia el panorama más específico para ver qué órgano quizá está en desequilibrio. Entonces, nuestro cuerpo tiende a un equilibrio natural, y ahora aquí ya estamos diciendo cuerpo, no solamente lo físico, porque entendemos que todo es percepción, entonces todo esto es percepción, y si lo pensamos así, entonces todo proviene de la mente, pero la mente también es cuerpo. Entonces, la mente no solo habita el cuerpo, sino que el cuerpo habita la mente. Pero como no hay separación entre estos dos conceptos simultáneamente y todas las paradojas son reconciliables, la mente habita al cuerpo, mientras que el cuerpo habita la mente. Entonces, esta desarmonía, aparte de que, y me gustaría retomar este texto que les platicaba, que dice que es la oportunidad de recuperar el completo equilibrio de la esencia del ser. Eso es una enfermedad, es una oportunidad de reconectar aquello que está separado, que está disociado, que está actuando de forma separada. Y esto nos lleva también a hablar, y hay un episodio muy específico que les quiero hacer sobre eso, pero bueno, ya habrá la ocasión. Lo que consideramos como enfermedades mentales.
o trastornos mentales, trastornos de la psique. Que de hecho, o sea, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de psicología, psicología viene de la palabra psique, y la palabra psique en la actualidad la asociamos con la mente y por eso psicología, pero en realidad la psique se refería en tiempos de antaño al alma. Es decir, que no había una separación entre mente y alma. La psicología. Y la psicología ahora en la actualidad tiene muchas formas en las que ha derivado, por ejemplo, la psicología psicosomática, que es aquella que se encarga de ver cómo es que el cuerpo empieza a somatizar aquello que sucede en la psique, siendo la psique un concepto indivisible entre mente y alma. ¿Okay? De entrada aquí sí que ya tenemos un término que incluye ambos. Y ahora vemos entonces cómo el cuerpo somatiza, pero ahí sigue queriendo haber una diferencia, una separación entre mente y psique. Entre cuerpo y psique. Y yo estaba pensando estos días, porque algunos de ustedes ya sabrán, y si no les comparto con mucho amor, que tuve la oportunidad de ir a aprender yoga a India este año. Y bueno, una de las cosas más maravillosas que me enseñó el yoga es precisamente la unión cuerpo-mente. Y les voy a compartir lo que dice específicamente el libro del cual estudiamos yoga allá. Se los leo en inglés y se los voy traduciendo. Dice, Yoga Asanas and the Body-Mind Connection. The mind and body are not separated entities. La mente y el cuerpo no son entidades separadas, although there is a tendency to think and act as though they are. Aunque haya una tendencia de pensar y actuar como si así lo fueran, como si estuvieran separadas. The gross form, súper importante, the gross form of the mind is the body. La parte grosera, es decir, material, la forma grosera material de la mente es el cuerpo. And the subtle form of the body is the mind. Y la forma sutil del cuerpo es la mente. Es, no lo sé, como, dejen pensar un ejemplo, como en la mañana, ayer estaba yo preparando mi desayuno para el resto de la semana, porque a veces me gusta hacer batch cooking. Y bueno, estaba haciendo avena con leche de almendras. Entonces olvidé por alguna razón agitar el bote de la leche de almendras. Era leche de almendra con coco. Y cuando yo lo estaba poniendo en los mason jars para hacer mi avena, los primeros vasitos fueron de agua súper líquida, como con este olor a coco, y los últimos salieron como con esta parte súper espesa de la leche de almendra. Entonces, esto es porque yo no la agité, ¿vale? Ahora, no significa que fueran dos cosas separadas, o sea, era leche de almendra con coco, pero pues era una sola leche, era un solo vaso que si tú lo agitas está bien revueltito y te sale todo de forma uniforme, ¿no? Como en homeostasis. Pero como yo no lo revolví, es como si estas dos entidades se hubieran separado y entonces así las pongo yo de esa forma. Y me quedan dos líquidos completamente distintos el uno del otro. Entonces es como si esta parte que se asienta, esta parte densa abajo, que es la leche de almendra, fuera nuestro cuerpo, y esta parte sutil, más quizá menos densa, justamente, que es lo contrario a sutil, más delgada, por así decirlo, fuera la mente, la leche de coco. Entonces nosotros tendemos a querer separarlas, y eso pasa precisamente porque ese bote de leche llevaba un buen rato sin ser movido, ¿no? O sea, no lo había movido yo, no lo había movido mi novio, no lo había movido nadie. Entonces pues ahí estaba, y eso generó que se empezara a crear esta separación. Si yo agarro ese bote y lo empiezo a agitar constantemente, entonces constantemente hay un equilibrio, hay una homeostasis, hay un intercambio energético entre la almendra y el coco, y se vuelve ya lo que vuelve esa entidad en su totalidad, que es la leche almendra coco. Espero que este no sea un ejemplo burdo y que por el contrario sea bastante ilustrativo para comprender de qué forma nosotros solemos percibir y pensamos que quizás si yo veo esos botes que me serví de avena, digo, es que unos tienen coco y otros tienen almendra.
y yo los trato como tal, y uno me sabe a coco y otro me sabe a almendra, pero quizás si yo me diera cuenta que es importante realizar esa mezcla para entender que en este caso burdo el sabor y la textura son mucho mejores combinados que por separados, podría yo entender que quizá la combinación y dejar de separar las nociones de mente y cuerpo pudieran unirme en un poder y una homeostasis y un equilibrio maravilloso con el cual yo me pueda relacionar con mi cuerpo de una forma más profunda, y al relacionarme con mi cuerpo me estoy relacionando con la mente. Les sigo leyendo entonces lo que dice este texto. Dice asanas, que asana es la postura de yoga. Release mental tensions by dealing with them on the physical level. O sea, las asanas liberan las tensiones mentales al lidiar con ellas en un plano físico o en un nivel físico. Entonces, el momento en el que yo estoy haciendo la postura de yoga, no solamente es, ay, qué bonito, qué guau me veo, sino que estoy llevando mi cuerpo a un estado de equilibrio que, como no está separado de la mente, entonces también estoy llevando mi mente a un estado de equilibrio. Por eso sales de la clase de yoga, si es que has hecho yoga, tan relajado, y a veces parece que el yoga no soluciona tus problemas, pero vas a una clase y parece que sí soluciona tus problemas, porque en realidad eran estas ataduras, estos nudos mentales que todos tenemos en algún punto, pero como no hay separación entre cuerpo y mente, y de verdad esto es maravilloso, y si tienen la oportunidad de sentirlo y ver si les resuena, platíquenmelo, porque yo en el momento en el que comprendí esta verdad, mi vida cambió por completo, y mi aprendizaje espiritual a partir de la realización de esta verdad también ha sido otro. También porque yo tenía mucha desconfianza de mi cuerpo, ¿no? O sea, yo de chiquita tenía muchos problemas de la cadera, tenía problemas de la rodilla, de que literalmente tenía que venir la ambulancia por mí porque yo no me podía mover. O sea, porque se me zafaba la cadera o se me zafaba la rodilla. Entonces yo crecí con mucha desconfianza hacia mi propio cuerpo, lo cual me llevaba a tener mucho miedo de hacer deportes, de pues sí, hacer cualquier tipo de actividad física, porque para mí eso era quizá un recuerdo muy inconsciente de estos momentos en los que yo me sentía como pues helpless, ¿no? Sin ayuda, sin apoyo, y desamparada por mi propio cuerpo. Es muy fuerte, porque incluso te sientes hasta cierto punto como traicionado por tu propio cuerpo, como que no está ahí para apoyarte como siempre lo está. Y también siempre me causó quizá un poco de envidia, un poco de celos ver a todas estas personas que hacían cosas maravillosas con su cuerpo, deportistas de alto rendimiento, bailarines, etcétera, y yo tener miedo de abrir un poco la rodilla en el guerrero número 1 porque sentía que se me iba a zafar. Y no fue algo que superé hasta que me di cuenta de esta relación mente y cuerpo, y darme cuenta que esas cosas que sucedieron en mi infancia me generaron esta separación todavía más profunda que de por sí el sistema, llámale capitalismo, llámale teorías de conspiración, como tú quieras, pero el sistema se encarga de que separes tu mente de tu cuerpo. O sea, incluso en el propio lenguaje. El propio lenguaje es dual, está hecho para que separemos. Por eso tenemos una palabra para cuerpo, y por eso tenemos otra palabra para mente. Por eso tenemos una palabra para alma, y por eso tenemos otra palabra para mente, cuando en realidad psique ya involucra a estos. Ahora, si nosotros a psique le agregamos el cuerpo, aplicando estas teorías, por ejemplo, o estas aplicaciones que ni siquiera son teorías de la psicología psicosomática, entonces observamos que quizá el término sí que pueda involucrar esta tríada y se vuelva uno solo, ¿no? Volver uno solo. Y me parece, y ahorita no lo tengo tan presente, pero igual les voy a investigar, que el catolicismo tiene como que esta frase donde el cuerpo y no sé qué son uno, ser uno con el cuerpo de Dios, una cosa así, que estoy segura de que se refiere también a esa unidad. De hecho, la podemos buscar como la unidad en el catolicismo. Ahorita se las busco. Y bueno, el punto es que pues obviamente no es natural esta desarmonía entre cuerpo y mente. Y obviamente así como es arriba es abajo. Entonces una desarmonía entre yo conmigo mismo, por supuesto que genera también una desarmonía entre yo con el exterior. Y es aquí donde como seres humanos empezamos a avasallar con la naturaleza, a querer subyugarla, a querer dominarla, porque la entendemos como algo separado de nosotros, algo separado de lo que somos, cuando en realidad existe una unidad cuerpo, mente,
y alma, en realidad tampoco observamos esa separación fuera, porque vivimos la unidad. Y si vivimos la unidad dentro, por supuesto que se vive la unidad fuera. Y es entonces cuando me siento en contacto con la naturaleza, y es entonces cuando me siento en contacto con los animales, y es entonces cuando me siento en contacto con la vida en general, porque no estoy separado de mí mismo. Si yo creo esa separación para conmigo mismo, por supuesto que voy a perpetuar esta separación en todo, absolutamente todo lo que me rodee, en todo. Así que es un paso fundamental para comprender la integridad de la existencia, para unirme a Dios. ¿Cómo me voy a unir a Dios? ¿Cómo caraja puta madre, disculpen mi francés, me voy a unir a Dios si me estoy separando a mí de mí mismo? Si estoy fragmentando mi cuerpo y mi mente, y estoy creando dos entidades separadas que están en constante pelea, porque mi cuerpo quiere ir allá, pero mi mente quiere ir allá, pero mi cuerpo quiere ir en dirección contraria. O mi mente quiere hacer yoga, pero mi cuerpo no es flexible. Entonces aquí ya hay una dicotomía, hay una separación. Y si me doy cuenta que mente y cuerpo son unos, de entrada tengo que quitarme la idea de que la mente es esta cosa abstracta y la idea de que este cuerpo es una cosa fija, móvil, material. O sea, me quito esas ideas, las borro de mi mente, delete a todos los conceptos. Recuerden que no hay nada más importante en esta vida que desaprender. Ese es el conocimiento más valioso, lo que se desaprende. Borrar esas nociones de separación y entender que es un solo ente. Y entonces ese ente ya lo puedo yo dirigir a donde a mí se me pegue la gana y me va a llevar ahí porque ya no está disasociado. ¿Ok? Ahora, otra cosa también muy importante es que se suele ubicar al inconsciente, porque también entraría aquí como, bueno, pero la mente consciente, la mente inconsciente. La mente inconsciente se suele ubicar normalmente también como en el cuerpo. Es por eso que si viviste una experiencia traumática en algún punto de tu vida y estaba cierta canción particular cuando sufriste esa experiencia y en un futuro la llegas a escuchar en un restaurante así como que a lo lejos, recordemos que nuestros sentidos perciben mucho más de lo que creemos, pero que nuestro cerebro lo censura por practicidad, porque no va a estar poniendo atención a todo lo que está sucediendo alrededor, solamente si fuera una cuestión de vida o muerte. Entonces reconoce quizá el sonido porque pasó un coche con esa canción y de repente me empiezo a sentir mal, me empiezo a sentir incómodo, me da un ataque de ansiedad, me da un ataque de pánico, dependiendo quizá del grado del trauma. Que además trauma significa herida, significa separación. Entonces también eso es algo muy, muy, muy interesante, que el trauma es un momento en el que yo creo una separación de mí misma, una separación con los demás, ¿no? Una ruptura amorosa puede ser traumática porque yo quizá sentía que éramos parte y que se necesitaba esta unidad y entonces lo estoy separando. Puede ser el abuso sexual, por eso también es traumático, porque se crea ahí como una especie de ruptura, una especie de separación. Y aquí la chamba, el trabajo ante todos los traumas es reintegrar, o sea, ver ese trauma no como algo malo, no como algo separado, no como algo sobre lo que no tengo poder, sino como algo que puedo reintegrar hacia mí. Pero esta integración, todas las integraciones, incluyendo la integración primordial, la integración, el encuentro con Dios, la muerte, que es la integración última en esta vida, en este formato de vida, por así decirlo, no puede ocurrir si no existe el primer nivel de encarnación, ya que es, el primer nivel de integración, que es el de uno con uno mismo. Y cuando me refiero a uno con uno mismo, me refiero a la unidad mente-cuerpo. Ya dejando atrás el alma, porque el alma ya viéndola en un solo lugar como con la mente, ¿no? O sea, desde el punto de vista de la psique. Entonces, si yo ya tengo la unidad perfecta entre alma y mente a través de la psique, ahora quiero unir la psique con el cuerpo y quiero volverlos uno solo. Entonces decíamos que el lenguaje es dualista, el lenguaje separa. Ahora, no significa que el lenguaje sea malo, significa que vamos a utilizarlo para trascenderlo hacia un nivel de conciencia más alto que el nivel de lenguaje que se nos fue enseñado en un principio. Y es aquí donde yo la otra vez pensaba, bueno, quiero crear un término que me ayude a integrar la unión de la psique, es decir, alma-mente, con el cuerpo. Y yo ya no me tengo que referir a me duele la cabeza o mi brazo o mi pierna, porque ahí el mío, o sea, si yo digo esta carta es mía, es la carta de loco. Si yo digo esta carta es mía, que además, ojo, aquí cabe mencionar y por alguna razón, el tarot siempre es sabio, la carta de loco
Aquí yo tenía mi mazo para los que no están viendo el video en YouTube. La carta de loco es la carta de la total integración. O sea, es el 0. ¿Por qué es el 0? Porque no es ni 1, ni 2, ni 3, ni 4. Es aquello que está integrado con la totalidad, que no hay separación, no ve división, está completamente inmiscuido, integrado, disuelto en la totalidad. Entonces es una carta bellísima y muy importante. Pero bueno, entonces si yo digo, esta carta es mía, significa que está separada de mí, porque hablar de algo mío significa que tengo posesión sobre ello, y si tengo posesión sobre ello significa que no soy yo, significa que estoy subyugándolo, que estoy tomándolo, que estoy conquistándolo, pero no significa que soy yo. Ahora, en cambio, y eso obviamente crea una separación a nivel inconsciente, porque yo estoy diciendo esto es mío, entonces ya hay una estructura de la lengua donde yo entiendo a niveles subyacentes que decir mí significa separación, y automáticamente, inconscientemente lo estoy separando de mí. Entonces estoy creando esta falta de poder sobre aquello porque no lo estoy viendo como uno, como un cero, como el loco, como la totalidad y la disolución. Lo veo también mucho astrológicamente, ¿no? Con el signo de Piscis, que es muy análogo también a esta carta de loco en el tarot, que es esta unión total con la vida, con la totalidad, con el universo. Por el contrario, por ejemplo, la carta número 1, que es la que podríamos decir que antecede o que sucede a Piscis, que es Aries, perdón, este signo zodiacal. Siendo Aries el primer signo zodiacal y siendo Piscis el último, ¿no? Hablando como de un inicio y una finalidad de un ciclo, siendo Aries el signo que inicia, por eso son dotados de iniciativa, de energía, son pues estos seres energéticos, competitivos, creativos, y siendo Piscis estos seres quizá un poco más distraídos, más sensoriales, más sensitivos, porque están ya conectados con un nivel de conciencia más tirándole a la totalidad, a la unidad, que a la separación. A diferencia de Aries, que es este número 1, ¿no? O sea, el 1 ya manifestado, quizá un poco separado para poder existir. Nuevamente, no es que sea malo, pero es importante esta separación para poder reconocer que nada está separado. Esa es la belleza de esto, de este secreto, de este misterio. O sea, el misterio es entender que es una ilusión solamente para poder vivirla la ilusión a gusto, no para negarla, para reconocer su naturaleza verdadera. Entonces decíamos, si el lenguaje es dual y si yo digo mi cabeza, mi cuerpo, mi no sé qué, estoy separándolo y no estoy creando esa integración tan importante, y eso me está quitando todo mi poder sobre la integración. Se va porque no tengo la integración fundamental, básica dentro de mí mismo. Y les digo que yo la viví por años, o sea, realmente fue hace meses, les podría decir yo, que empecé a vivir esta integración. Entonces, primero empecé a explorar estos aspectos de la no dualidad, del estado de Advaita, del estado de Samadhi, del estado de Nirvana, que resulta que es el mismo estado en diferentes nombres, en diferentes contextos, pero es un estado bellísimo de no dualidad. O sea, donde regresas con la fuente y ya recuerdas que todo muy bonito, pero era una ilusión. Cuando alcanzas estos estados, bueno, más bien yo me puse a investigar muchísimo sobre estos estados y los entendía muchísimo y me resonaban mucho, pero a nivel racional, o sea, a nivel mental. O sea, es decir que en mi plano sutil yo lo entendía todo, pero no lo entendía en mi plano físico, porque aún así me costaba hasta andar en bicicleta bien. O sea, me costaba andar en bicicleta bien porque de verdad yo estaba súper peleada con mi cuerpo y decía, mi cuerpo no me responde, mi cuerpo no rifa, o sea, no. Entonces, o sea, ¿de qué sirve que yo entienda todas esas cosas en el plano sutil si no las puedo bajar a mi cuerpo y si no las puedo experimentar en carne propia? ¿Y por qué no las podía hacer? ¿Por qué las podía intentar en un plano físico, pero no las podía llevar en un plano, entender en un plano mental, pero no las podía vivir en un plano físico? Pues porque tenía una idea de separación entre el plano físico y el plano material. Si yo hubiera tenido una unión entre estos dos planos, en el momento en el que yo lo entiendo en el plano sutil, ya automáticamente lo entiendo en el plano físico, porque ya no estoy creando esa separación. Entonces, ¿qué sucede? Que en el momento en el que yo ya dejo de crear esa separación entre mi cuerpo y mi mente, puta, magia infinita, explota la bomba y se disuelve esa línea que yo misma, o que la sociedad, había pintado
entre mi cuerpo y mi alma, entre mi psique y mi cuerpo. Y entonces todo lo que entendía a nivel mental solamente, que me costaba llevarlo a nivel corporal, experimentarlo de verdad, empieza a suceder. Entonces yo entendía los chakras a nivel mental, pero como yo tenía una separación entre mente y cuerpo, no los podía de verdad acuerpar. O sea, no podía yo. Así que pues de nada me servía. En el momento en el que yo disuelvo esa ilusión de separación mente, cuerpo, entonces automáticamente todo lo que yo comprendo en un plano mental empiezo a vivirlo de forma física. Y mi cuerpo se vuelve más fuerte y se vuelve más flexible y resulta que confío en él, porque ya sé que es mi mente. Entonces todo lo que yo mueva en un plano mental lo muevo también a nivel físico. Y eso no solamente crea una unión maravillosa entre la mente y el cuerpo, sino que también crea una unión maravillosa con el inconsciente, porque el inconsciente habita el cuerpo. El inconsciente es la memoria. O sea, es la memoria. Tenemos una memoria consciente que es como lo que nuestro cerebro selecciona que vamos a recordar para saber quién soy, para saber dónde vivo, para saber dónde dejé las llaves y a veces ni para eso, ¿no? Pero bueno, esas son como sus funciones generales. Pero por supuesto que todo lo que hemos vivido y sabiendo y partiendo del hecho de que nuestro cerebro es una supercomputadora, o sea, esta analogía de verdad me parece muy accurate. Partiendo del hecho de que nuestro cerebro es una supercomputadora, tiene un almacenamiento, a ver, no solo de todo lo que yo he vivido en mi vida, sino lo que viví estando en el útero. Ahora, quizá no lo recuerdo con imagencitas porque mis ojos no estaban abiertos. Quizá no lo recuerdo con palabras porque no sabía hablar y no tengo las herramientas cognitivas para acordarme, porque no tenía las herramientas cognitivas en ese momento para hablar, entonces no lo recuerdo en formato de lenguaje, pero sí en formato de impresiones. Sí sé lo que sentí. Sí sé que sentí, no le llamaba miedo, pero tal vez mi cuerpo estaba en un estado de peligro cuando probablemente mientras en el embarazo de mi mamá ella sufrió alguna situación que le hizo descargar mucho cortisol, mucho estrés y eso hizo sentir amenazado a mí, al bebé, al feto. Entonces, esa impresión la tengo guardada en mi cuerpo, en mi inconsciente, ¿ok? Así como todas las impresiones de un día que se comió un mango delicioso y llegó a mí a través del cordón umbilical, bueno, igual y mis papilas gustativas no estaban desarrolladas y no recuerdo el sabor del mango, pero sí recuerdo que cuando el mango y sus enzimas y sus características son absorbidas por el cuerpo de mi madre y ella segrega dopamina y la dopamina a mí me ayuda en mi desarrollo fetal, tengo esa impresión en mi cuerpo, tengo esa memoria en mi cuerpo. Entonces, en nuestro cuerpo llevamos o sea, tanta información, pero obviamente es tanta y es tan abrumadora que si la supiéramos todo el tiempo no podremos funcionar. Seríamos completamente infuncionales, desfuncionales, bye, no serviría de nada. O sea, por eso nuestro cerebro selecciona. O sea, a ver, el cerebro es como el dirigente de la mente, pero no es la mente, ¿ok? Es como el centro de administración, es el administrador. Es el que dice, vamos a administrar la mente, que la mente no es más que energía, conciencia divina que se manifiesta en forma sutil a través de pensamientos y en forma densa a través del cuerpo, pero es lo mismo, ¿ok? Es lo mismo, no hay separación, ¿ok? Toda idea de separación es una ilusión, que quede muy claro y lo voy a repetir de verdad hasta que me muera, se los juro, eso va a decir mi epitafio. La idea de separación es una ilusión. Espero de verdad que nos centra a todos y que lo vivamos y lo acuerpamos más allá, acuerpemos, o sea, que realmente lo vivamos a nivel corporal. Y eso empieza a través de dejar de separar mente y cuerpo. Y bueno, a todo esto yo les decía que yo quería encontrar una palabra que me permitiera unir esto que yo tenía separado a nivel lenguaje. Que era una palabra que pudiera integrar todo esto y que yo ya no tuviera que hacer esa separación. Entonces recordábamos y decíamos que a nivel inconsciente también se crea la unión con consciente e inconsciente, porque si mi cuerpo, que tiene esa cantidad de información almacenada, dejo de verlo como una entidad separada a mi mente, entonces se vuelve en una sola y quizá toda esa información que he tenido puede aflorar, puede salir, puede ser una con el cuerpo, en lugar de desaparecer y de ser relegada. Entonces lo inconsciente también se vuelve consciente y esto es muy importante en el proceso espiritual porque si no, recordemos que el inconsciente es el chofer que me lleva, que me dirige a mi vida. Es como y les estaba pensando qué analogía podía hacerles para ejemplificar y se me ocurrió perfecto como de el Uber, ¿no?
O sea, tú cuando pides un Uber, pues pones la dirección de donde vas y la pones y pues ya te subes. Y si cuando vas ahí, tú de repente le dices al conductor de, oiga, es que pues resulta que quiero ir a otro lado, y le das otra dirección, el güey te va a decir, o sea, cámbialo desde la aplicación. ¿A poco no les dice? No, cámbialo desde la aplicación porque yo aquí pues lo tengo que llevar a donde me dice. Entonces es como si el conductor del Uber fuera tu inconsciente. Es tu inconsciente. Entonces él tiene la información primerita. Así cuando tú naciste pusieron la dirección tal, ahí es donde va a ir eh, tu conductor, a menos que tú cambies la dirección. ¿Okay? Pero si tú no cambias la dirección, a pesar de que tú le grites y le digas, güey, llévame al otro lado, le va a valer porque él tiene esa dirección y tiene que seguir esa dirección y porque esa es la dirección preprogramada, o sea, por default. Entonces, y digamos aquí justamente el coche puede ser como el vehículo, podría ser el cuerpo. Entonces tú puedes decirle al coche, oye, vamos para la derecha, pero el coche lo está llevando el conductor y el conductor es tu inconsciente y tu inconsciente tiene otra dirección. Entonces va a ir al lado al que se le pegue la gana. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Es decir, ok, tengo que meterme a la aplicación. Es decir, o sea, vean cómo en estas analogías de verdad funcionan. Me meto a esa aplicación para ver realmente desde dónde estoy operando, qué dirección puse, la cambio desde ahí y ya, ahí ya estamos todos en el mismo canal. Estoy yo en el mismo canal que el conductor y que el coche, porque el coche le hace caso al conductor, porque son uno solo, o sea, aquí también no hay separación entre el conductor y el coche, ¿no? O sea, el coche no se mueve sin el conductor y el conductor no llega lejos sin el coche. Entonces, son uno solo y es lo mismo que estamos diciendo. Entonces yo cuando quería encontrar así como esta palabra, ya sé que ya los dejé en suspenso de esta palabra, porque me continúo desviándome las historias, pero dije, bueno, esta palabra va a ser puente. Puente, se me ocurrió la palabra puente. ¿Por qué? Bueno, suena parecido a mente. Mente, y mente, recordemos que en su definición etimológica es dirección, entonces la mente dirige, ¿vale? Entonces la mente dirige al cuerpo, pero no lo dirige porque esté separado de él, sino porque son uno solo. Entonces, donde va mi mente puede ir mi cuerpo. Si mi mente va a los superpoderes mágicos de levitar, desaparecer, telequinesis, etcétera, mi cuerpo también va a ir en sintonía. Pero yo no puedo adquirir esos poderes. Yo no puedo adquirir el poder ni de... Dejen ustedes eso, o sea, ya ni hablemos de eso. Digamos el poder de sentarme en posición de loto o de mantener mi columna vertebrada y mantenerme sentada sin que me duela después de 15 minutos. O sea, llamémosle pequeños superpoderes, ¿no? Que son escalones. Yo cómo puedo hacer eso si estoy disasociándome de mi mente y mi cuerpo, ¿no? Y mi cuerpo quiere una dirección, pero mi mente consciente o inconsciente dicen, bueno, más bien mi mente inconsciente dice, no, mi dirección es que soy inflexible, que toda mi vida me han dicho que no soy flexible, que toda mi vida me han dicho que soy fuerte, que no soy bueno para los deportes, que mi mente no puede estar callada, etcétera. Entonces yo estoy creando esa disociación y esa es la dirección a la cual está yendo el Uber y pues no es la dirección hacia la cual va a ir mi cuerpo, ¿no? Más bien esa es la dirección hacia la cual va a ir mi cuerpo porque ese es el coche, pero no es la dirección a la que yo quiero ir. Entonces, si ya creamos esta palabra, puente, mente, y puente, pues no sé, el pue me suena también medio relacionado con el cuerpo, quizá esta puente, pero sobre todo porque la palabra puente es bellísima en el sentido de que es aquello que te permite transitar de un lugar al otro, de un estado al otro. Es un puente. Entonces, para mí, esta palabra nueva con la que yo ya estoy de verdad evitando a toda costa decir mi cuerpo, ya no estoy diciendo mi cuerpo, estoy diciendo mi puente. Y mi puente me estoy refiriendo a la unión alma, cuerpo y mente. Mi puente. Específicamente porque el alma ya está integrada para mí automáticamente, pero específicamente a la unión entre mi cuerpo y mi mente. Entonces es mi puente. Pero ojo, es mi puente mientras esté aquí, mientras esté percibido como tal. O sea, en el momento en el que yo me muera y mi percepción cambie, porque cambia en el momento en el que mueres. No que yo lo sepa, pero pues yo me imagino. Quizás sí lo sé a nivel inconsciente. Y por eso les digo esto. Entonces, en el momento en el que se realiza esa transición, en que cambia, entonces mi puente será otro, ¿no? Quizá mi puente ya no será a través de la unión alma, cuerpo, mente, sino que quizá será a través de otro vehículo, no sé, un Merkaba interestelar que me lleve de regreso a la fuente, qué sé yo.
Pero en este momento, aquí y ahora, y eso es la enseñanza más importante de la espiritualidad, el aquí y el ahora, no nos sirve de nada ni las vidas pasadas ni el futuro si no estamos concentrados, integrados, nuevamente, integración, o sea, en el aquí y el ahora, ver hacia el futuro, ver hacia el pasado, hacia vidas pasadas, hacia qué me depara en el futuro, etcétera. Es inútil porque estamos separando, ¿no? Estamos separando aquello que debería estar integrado en un presente, en un aquí y en un ahora. Por eso el poder de la hora, y tanto es la enseñanza espiritual en el momento, porque ahí estamos integrados, ahí no hay idea de separación, ahí todos los tiempos convergen, el pasado, el presente y futuro están existiendo en un solo momento y yo estoy viviendo en perfecta alineación con todos los tiempos, con todos los espacios, con alma, cuerpo, mente, con inconsciente, consciente, con blanco y negro, con sí y no, con bien y mal, con masculino y femenino. Esa es la importancia del momento presente, esa es la enseñanza espiritual. Entonces, el puente a mí me permite decir, mi puente me permite ya no pensar en términos de mi cuerpo o mi mente, ya me permite verlo como esta entidad completa, esta entidad que ya nos está separando. Entonces es como, puta, mi puente se siente un poco agotado, ya sé que no es mi cuerpo, o sea, ya sé que hay una causa mental que a su vez se corresponde con una causa corporal, o mi puente se siente enfermo, entonces ya sé que hay una causa mental detrás de ese síntoma físico. O sea, ya cambia completamente mi cosmovisión. Y es un poco, si han visto esta película de Arrival, de la cual yo creo que también les he platicado muchas veces, pero es que, wow, amo verdaderamente esta película. Habla de la importancia del lenguaje y habla de cómo literalmente el lenguaje moldea, modifica nuestra realidad. Entonces, en el momento en el que nosotros nos identificamos con un nuevo lenguaje, cambia nuestra percepción del tiempo, cambia nuestra percepción del espacio. Y entonces, si nosotros trascendemos el lenguaje, que no significa que dejemos de hablar, sino que lo entendamos de otra forma, lo reconfiguremos, lo utilicemos a nuestro favor, no en la forma en la que nos fue predeterminado, con las palabras que nos fueron predeterminadas. Y nosotros nos damos cuenta que somos capaces de crear nuestras propias palabras, de crear nuestro propio vocabulario, de crear nuestras propias oraciones, que eso es lo que hacen las brujas, eso es el spelling, eso es andar aquí recitando cuestiones acá que suenan medio locochonas, porque eso es trascender el lenguaje, es dejar atrás el que se te fue enseñado para crear uno nuevo que te permite estar en sintonía con la realidad que quieras crear, con la realidad que estás creando y que te permita ser uno con tus objetivos. Entonces, si tu lenguaje que te fue enseñado está creando separación, eso no te permite ser uno con tus objetivos y entonces, pues no. Ahora, obviamente es un proceso gradual, ¿no? No sucede de la noche a la mañana, pero sí de repente empiezan a surgir estas nuevas ideas, estas nuevas palabras de conceptos que nos gusta crear. Entonces, yo aquí les comparto estos 3 conceptos que son pues palabras que yo he decidido agregar a mi vocabulario mágico y que estoy incorporando poco a poco en mi día a día y que sí han cambiado por completo la forma en la que yo vivo mi vida y la forma en la que percibo mi realidad. Literalmente alteran tu realidad porque todo es percepción. Entonces, si tú cambias tu percepción, o sea, si tú cambias tu lenguaje, cambias tu percepción. Y si cambias tu percepción, cambias tu realidad. Cuánticamente hablando, véanlo desde el punto de vista científico, de manifestación, filosófico, pero así es. Así es, no hay de otra. Y lo van a experimentar en medida que ustedes creen su propio vocabulario mágico. Entonces, bueno, puente ya lo utilizo yo para unificar esto. Y entonces hoy me preguntaba una amiga, me decía, Ani, es que a mí me gustaría que hablaras un poquito más de cómo puedo integrar en mi vida diaria estas cosas que normalmente pues, solamente entiendo como a un nivel racional. Y bueno, yo como buena luna en Virgo entiendo perfectamente esa situación y les puse aquí una serie de pequeñitos tips, se los voy a leer antes de compartirles el resto de las palabras, pero quédense porque vienen todavía un par de palabras más. ¿Cómo integrar el conocimiento en el cuerpo? O sea, cómo integrar esto que está en un plano mental al nivel físico para realmente vivirlo. Y ahora recuerden que el cuerpo no es 100% racional, ni siquiera el cerebro lo es. Recordemos que tenemos 2 hemisferios, el izquierdo se encarga de procesar los aspectos racionales, analíticos, lógicos, coherentes, mientras que el hemisferio derecho se encarga de procesar todo aquello que es abstracto, artístico, metafórico, que quizá no tiene un orden predeterminado ni se comprende la razón de ser, pero ambos forman parte de nuestra mente, ¿ok? Ambos. Entonces, si yo ya estoy muy relacionado con la parte racional del hemisferio izquierdo, entonces toca desarrollar el hemisferio derecho. ¿Cómo puedo hacer eso? Busco el ritual. ¿A qué me refiero a buscar el ritual? A buscar aquello que no entiendo. Ven que los rituales a veces son como pues estas cosas donde están ahí dando vueltas, cantando mantras, prendiendo velas y tú estás así como de, ni idea. Así fue mi iniciación de yoga. Yo ni puta idea de qué estaba pasando, pero la pasé bomba.
Pero bueno, es eso, o sea, es solo contemplarlo y no buscar entenderlo. No buscar entenderlo, porque eso va a hacer que tu cuerpo no se quiera relacionar, que tu puente no se quiera relacionar solamente de forma racional, sino que también puede empezar a relacionarse de forma abstracta. Y quizá en el momento no lo entiendas, porque ya no se trata de que lo entiendas, se trata de que lo absorbas, de que lo vivas de otra forma, de que lo percibas de otra forma. Entonces, busca el ritual, busca aquello que no entiendes y permítete no entenderlo. Y disfruta no entenderlo. Ve una película de esas artísticas que no se entiende nada y no busques el significado en YouTube, no busques la explicación del final de Evangelion. No, o sea, permítete no entender. Porque sí lo entiendes. Tu puente lo entiende, créeme. Pero hay que permitirle que asimile información y quizá después empiece a traducir en que de la nada estás comiendo y te llega la inspiración de escribir una novela, de hacer una película, de cantar una canción. Y quizá esto viene de haber procesado el final de Evangelion no de forma racional, sino de forma corporal, a través de tu puente, de una forma integradora, que se convierte y se transmuta en inspiración. Entonces encuentra la comunidad en lo que no entiendes. Permítete encontrar la comodidad en lo que no entiendes. Yo les invito también a hacer yoga. El yoga literalmente significa unión. Unión, o sea, literalmente yoga es la unión de cuerpo-mente, o sea, es el llegar al puente, conectar con el puente. Entonces, si estás en una clase de yoga y no entiendes por qué estás haciendo Paschimottanasana o no entiendes qué significa Adho Mukha Svanasana, no tienes que, permítete no entenderlo y permítete encontrar la comodidad y disfrutar lo que no entiendes. Y vas a ver cómo eso solito va a generar cambios. Y tú puedes decir, ¿y cómo va a generar cambios? ¿Y en qué momento? Bueno, estás haciendo lo mismo, ¿no? Estás queriendo entender a través de la segregación mental y no entenderlo a través del puente. Mover el puente, mueve tu puente. O sea, medita, haz ejercicio, haz yoga, estírate, mueve tu puente. Mueve tu puente. Y mover tu puente también es hablar, también es escribir. Cuando escribes, mueves tu puente. Cuando lloras, mueves tu puente. ¿Ok? Porque ya aquí estamos viendo entonces que no hay separación entre mente y cuerpo. Entonces, comprende la unidad cuerpo-mente, llámale puente. Te regalo esta palabra si la quieres. Si te resuena otra palabra, ponle otra palabra, pero crea tu propio lenguaje donde crees unión. Disuelve y contempla las contradicciones de la vida. O sea, aquello que te parezca paradójico, que digas, es que esto no puede ser. No, entiende que todas las paradojas son reconciliables, porque solo así puedes comprender la unión cuerpo-mente. Solo así puedes entender el puente, entendiendo la paradoja. Cómo algo que es material puede ser igual a algo que no es material. Bueno, si tú te pones a pensarlo de esa forma racional, no vas a poder integrarlo nunca. Necesitas solo aceptarlo y solito va a surtir efecto. No va a surtir efecto de la misma forma mental. O sea, te digo, no vas a despertar un día y vas a decir, ya entendí el puente, porque no se manifiesta así. Te digo, más bien un día quizá resulta que eres súper flexible de una semana a la otra y eso fue porque integraste el puente. Y al reprogramar el puente, como está unido con el inconsciente, reprogramas también tu inconsciente. Entonces es lo que decíamos del Uber, ¿no? O sea, ya no te está llevando en una dirección contraria, sino que van todos juntos en la misma dirección. El Uber sabe dónde quieres ir, el coche sabe dónde quieres ir, tú sabes a dónde quieres ir y vas para allá. Si hay una disociación, si el coche trae la direccionales para la derecha, pero el conductor quiere ir a la izquierda, pero tú quieres ir para atrás, pues no, estamos disociando. Entonces ahí entendemos que el puente es la unión, la integridad de todo esto en uno solo, hasta el punto en el que se disuelven los límites y de verdad se vuelve una sola cosa. Y aquí lo último, este podcast ya se hizo un poco largo, pero bueno, me vale porque de verdad es muy importante este tema. Los invito también a hacer trancia. Te invito a hacer trancia. Trancia es otra palabra que igual me inventé, me saqué de la manga, no la busqué en un diccionario, probablemente no exista, y si sí, tal vez significa otra cosa. Pero a eso le llamo, cuando ya entiendes que tu puente es un cuerpo energético, pero también es físico, etcétera, te das cuenta que lo puedes llevar no solamente a nivel de lo que llamábamos anteriormente cuerpo, sino que literalmente puedes expandirlo hacia cualquier otra cosa. Lo puedo expandir hacia algo que esté fuera de mí, por ejemplo, este micrófono. Lo puedo expandir hacia la planta que está atrás, al sillón que está enfrente.
Y eso le llamo hacer trancia. ¿Qué significa hacer trancia? Es hacer como un desplazamiento o un traslado, por eso trancia. También sia como de conciencia y de constancia, trancia. Trancia sería entonces el traslado de la conciencia con constancia o el constante traslado de la conciencia. Eso para mí es la trancia. Hacia cualquier aparente objeto. Entonces, si yo hago trancia hacia esta, primero lo vamos a hacer con el cuerpo, ¿no? Hago trancia con mi dedo meñique, ¿qué quiere decir? Que en lugar de pensar y sentir que estoy pensando con el dedo, con el cerebro, voy a imaginar que mi conciencia está en mi dedo meñique. Y lo imagino y lo medito. Y entonces se siente bien raro porque empiezas a sentir que como que todo el mundo es percibido por tu meñique. Y se empieza a sentir incluso tu meñique energético. Empiezas a sentir ahí una especie de cosquilleo chistoso. Y eso es la conciencia. Así se siente la conciencia, porque la conciencia es energía y la energía es movimiento y por eso sientes el cosquilleo. Ahora, si llevas trancia a un momento en el cual estás en desequilibrio, es decir, que te duele alguna parte del cuerpo, llevas tu conciencia ahí y como la conciencia es equilibrio, la conciencia libera. Y si lo llevas por un tiempo sostenido, o sea, constante, como ya hemos dicho, constancia, trancia, el desplazamiento constante de la conciencia, el traslado constante de la conciencia, entonces logras llevar ese equilibrio que es natural por ser divino y por ser de la conciencia a aquella parte que está en desequilibrio. Inténtalo que no te lo cuente yo, experiméntalo y hazlo seguido, es algo que también toma práctica para que te acostumbres. Y eventualmente puedes hacer trancia en cosas, en objetos. Y así es como funciona la telequinesis, y así es como funciona la superfuerza, así es como funcionan estos poderes que nos pintaron como imposibles y solo alcanzables en la televisión. Pero bueno, como muchos filósofos y sabios han dicho, todo aquello que puedes imaginar es porque tu mente tiene el potencial de alcanzarlo. Si no, no podrías imaginarlo. Entonces, si todo eso está ahí y nos resuena y son las películas más vendidas, Marvel, Harry Potter, Star Wars, es porque todo eso resuena con nuestra alma y resuena con el potencial que tiene. Pero ese potencial nunca jamás va a poder existir si yo sigo viviendo en un estado constante de separación. Entonces, bueno, ya les compartí la palabra puente, ya les compartí la palabra trancia y les comparto una palabra diseñada por mi novio que es ómnico. Así como tenemos las palabras omnisciente, omnipresente, omnipotente, ómnico es absoluta y completamente mágico. O sea, ejemplo, el universo ómnico. Entonces, ahí estamos hablando de, pues sí, de ese poder absoluto, así como omnipresente, omnisciente, omnisintiente quizá, del universo, de ser infinita y completa y absolutamente mágico en todas y cada una de sus composiciones. Entonces, pues aquí podemos hacer una oración aquí medio extraña. Hago trancia con mi puente ómnico. Hago trancia con mi puente ómnico. Y así es como se crean los lenguajes y así es como se crea la magia. Por eso se llama cast a spell, spelling, porque el verbo crea con la palabra. Entonces, la forma más apegada, reconocida, clara y absoluta de ser uno con la unidad. Espero que les haya gustado este episodio, yo lo disfruté mucho. Tengo ahí un par de palabras mágicas que me gustaría compartirles, pero sean conscientes de su puente, únanlo, encuentren la unidad, vivan la unidad y disfrútenla.